Procura celebrar la siguiente actividad con personas valientes, bien intencionadas y con un cierto grado de evolución espiritual. Para protegerte de identidades que te puedan causar daño, debes orar 3 veces en nombre de Dios. Respira hondo y visualiza que estás rodeado por una nube blanca y brillante, como si el Todopoderoso te protegiera. Coloca un crucifijo sobre la mesa para descontaminar el ambiente de entidades malignas o negativas. Una vez que abras las puertas de lo desconocido, tu vida no volverá a ser la misma. Con voz fuerte y sin titubeos pregunta: ¿te perturbamos o perjudicamos de alguna manera con esta llamada? ¿Prefieres que cortemos esta comunicación y te dejemos tranquilo? Ahora sí, estás listo para el viaje al misterio de la tabla Ouija. Bienvenidos a Misterios Eternos. La tabla Ouija es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer en las historias de terror. Sus supuestos poderes para comunicarse con el más allá la han convertido en un objeto místico e incluso prohibido en algunas ocasiones. Para quienes no saben cómo funciona, la Ouija opera con un grupo de personas colocando un dedo sobre una suerte de flecha de madera que posee un agujero que se posa sobre cualquiera de las letras, números o símbolos de la tabla. Supuestamente, la concentración de todos los miembros de la mesa con su dedo apuntando al mismo lugar hace que las energías del más allá muevan esta flecha, permitiendo que el espíritu converse con las personas. La tabla Ouija está formada por todas las letras del alfabeto latino, números del 1 al 9 más el 0, así como las palabras sí, no y adiós. El tablero generalmente va acompañado de otra pequeña pieza de madera que se suele mencionar como gota, que permitirá la comunicación con los espíritus. El origen del término Ouija no está claro. Se ha dicho que posiblemente venga de una antigua palabra egipcia que significa suerte, o que tome su nombre de una antigua ciudad marroquí nombrada de la misma manera. Lo que hoy llamamos Ouija comenzó a tomar forma en el siglo XIX, época en que empieza a gestarse el movimiento espiritista, el cual pensaba que se podían comunicar con el más allá. Para ello idearon una serie de artilugios, siendo el más popular la mesa parlante. Por si no lo saben, este instrumento consiste en una mesa en la que las personas, siempre guiadas por un medium, se sientan a su alrededor, con las manos sobre ellas, y se va lanzando una serie de preguntas a la que la mesa contesta sí o no, según el número de golpes que daba con sus patas. Lógicamente, este sistema se quedó corto, ya que estaba muy limitado en sus respuestas, por lo que decidieron buscar otra forma de comunicación para que fuese más completa. A cada letra del alfabeto le asignaron un número y, según la cantidad de golpes que daba la mesa, indicaba una letra u otra, y así se formaban las palabras. Un sistema que podía hacerse muy largo, por lo que, atendiendo las necesidades de cada vez un número mayor de practicantes de espiritismo, Blanchett en 1853 ideó una tabla parecida a la que conocemos para comunicarse con los muertos. La tabla tenía forma de triángulo, con 3 ruedecillas para que se desplazara y un hueco para poner un lápiz. El medium colocaba la mano encima de la plancha y, cuando supuestamente se hacía contacto, el lápiz hacía dibujos o escribía lo que supuestamente los espíritus le comunicaban. Pero aquí también surgía un problema. Muchas veces los trazos realizados por el medium eran ininteligibles, por lo que los supuestos mensajes tampoco se podían descifrar con facilidad. Pero en 1890 Elijah Bond inventó el tablero que hoy todos conocemos. Al año siguiente, la patente fue comprada por la compañía Kennard Novelty, quienes comenzaron con su fabricación y comercialización, aunque con otro nombre distinto al que ahora conocemos. En 1892 William Fulk compró la compañía Kennard y a partir de ahí comenzó a llamarse Ouija. Hoy en día el mega gigante Hasbro es quien tiene la patente. Para darnos una idea de lo increíble de esas ventas, solo destacar que llegó a venderse más que el clásico Monopoly. ¿Quieres saber cómo promocionaban a la Ouija en una publicidad para niños? Mucha atención. Entra el mundo de lo misterioso y lo incomprensible con la tabla de Ouija. Tienes preguntas y el mundo de los espíritus tiene respuestas, y la extraña tabla de Ouija es tu forma de conseguirlas. ¿Qué quieres saber? Haz tu pregunta con un amigo y usa la tabla, pero sé paciente y concéntrate, porque no se puede meter prisa a los espíritus. Trata la tabla de Ouija con respeto y no te decepcionará. Repito y recalco, esta fue una publicidad para niños. Dentro del afán de seguir vendiendo y también sugestionando, llegamos a saber los tipos de tablas que existen. Tabla improvisada es aquella que se realiza en papel u otro material al alcance de la mano. Se confecciona justo antes de su uso. Tabla convencional
se construyen en serie y son las que abundan en el mercado. Muchas veces están adornadas con ilustraciones demoníacas que ayudan a involucrar más a las personas. Es el tablero más aconsejable para el principiante. Tabla de alta calidad, construida con materiales antes consagrados en ritos oscuros. Las letras son grabadas al fuego y tallados a mano. Muy pocas personas han visto estos tableros, los cuales tienen cientos de años de antigüedad y se han heredado, supuestamente. Tabla ciega. Lleva el alfabeto, los números y las palabras mezcladas aleatoriamente. Esta tabla se creó para los incrédulos, quienes terminan asombrados por la rapidez y exactitud con que se forman las palabras. Para realizar una correcta conexión psíquica con fuerzas sobrenaturales, los participantes deben cumplir los siguientes puntos. Debe existir la máxima afinidad entre sus miembros. Las energías desconocidas no pueden fluir libremente si algún participante está incrédulo o temeroso, mucho menos si llega al lugar con energías de odio. Cuando se inicia el rito, el umbral del más allá se abre a todo aquel que sea nombrado. Los sentimientos violentos atraerán a cualquier ser maligno. Los participantes, o alguno de ellos, deben ser buenos emisores y receptores telepáticos. Como mínimo, un miembro del grupo debe actuar como hilo conductor entre la entidad o lugar con el que se conecta y el grupo. Es decir, debe constituirse en un canal psíquico a través del cual la comunicación telepática tiene lugar. Ahora bien, seamos pensantes y sinceros. ¿Qué seriedad o validez puede tener una práctica que pide tales requisitos y se vende como juego de mesa para niños? El intentar jugar o practicar la Ouija tras leer o escuchar dichos requisitos puede funcionar exactamente igual que el horóscopo. Leemos el nuestro y en base a lo positivo que allí nos plantea, nos condicionará el accionar consciente o inconscientemente. Y es allí, en la parte inconsciente, donde radica toda la cuestión. Tanto en la causa del por qué se mueve la copa, como a la consecuencia, muchísimo más grave del jugar con el inconsciente, abriendo puertas que no se deben. La respuesta del por qué aún hoy en día hay gente que cree en la Ouija es simple. Es la misma razón por la cual las ventas de la famosa tabla se dispararon tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. La gente desesperada necesitaba respuestas, esperanzas, el creer que no habían perdido del todo a sus seres queridos. Y el poder obtener esas respuestas desde la comodidad del hogar, para muchos era posible, por más increíble que suene. Hay en el ser humano una necesidad ancestral de querer saber qué pasará mañana, sin disfrutar el hoy. No es casual que cuando la tabla Ouija se hizo excesivamente famosa a mediados del siglo XX, las mediums pusieron el grito en el cielo. Una tabla de cartón, vendida en cadena por una juguetería, las estaba dejando sin trabajo. Del lado científico se ha demostrado cuán real es eso de contactarse con espíritus. En la década de 1890, el psicólogo estadounidense Joseph Hastrow llevó a cabo una serie de experimentos usando un aparato llamado automatógrafo que explican por qué la Ouija deletrea palabras y frases. Los participantes tenían que colocar la mano sobre una placa de modo que cualquier mínimo movimiento provocaba que a su vez se movieran unas bolitas de bronce. Aunque no se daban cuenta, cuando se les pedía que pensaran en una dirección, la máquina registraba un movimiento en ese sentido. Por supuesto, estas personas aseguraban que su mano permanecía completamente inmóvil. Los movimientos, llamados acciones ideomotoras, explican que se mueva el puntero a través de la tabla de Ouija. La gente que usaba esas tablas no estaba hablando con los muertos y en comunión con el diablo. Hablaban con ellos mismos. Ni siquiera hace falta un engaño consciente por parte del más gracioso del grupo. Que eso también ha pasado, claro. De hecho, como sugiere Wiseman, la forma más sencilla de demostrar que la Ouija no revela nada es escribir las letras en trozos de papel y ponerlos boca abajo, pero desordenados. El vaso se acercará a estos papeles, pero el mensaje desvelado no tendrá ningún sentido. Esto lo corroboró en un experimento Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban, por ende no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostró que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto da pie a la teoría de la acción ideomotriz. El investigador americano William Carpenter argumentó que el movimiento muscular puede ser iniciado por la mente de forma independiente a la voluntad o las emociones. Puede que no seamos conscientes de ello, pero la mente puede ser sugestionada por factores externos. Una vez más los invito a pensar, sacar sus conclusiones y darle la magnitud real al asunto Ouija.
Hace más de 100 años que viene vendiéndose como juguete, instalando en la mente de niños de manera consciente e inconsciente que pueden hablar con seres del más allá. Hoy en día no solo hay libros y varias películas sobre la famosa tabla. Y vaya casualidad que varias de esas películas están producidas por la misma empresa dueña de la patente Ouija. Entonces, llegados al momento de que un joven o adulto decida realizar a modo de juego o no esta práctica, ¿quién puede negar que no está ya sugestionado? Y para confirmar este punto de cómo la sugestión condiciona la acción, les presento las supuestas 7 reglas de la Ouija. Díganme en comentarios al finalizar el video, ¿cuán real piensan que son estas reglas? 1. Nunca preguntes cuándo te vas a morir. Muchos espíritus y demonios son mentirosos. Ellos podrían inventar una fecha. El peligro en esta situación es que te puedes sugestionar y causar inconscientemente tu partida. 2. Nunca te vayas sin despedirte o sin que el espíritu se despida. Muchas veces nos cansamos de jugar la Ouija o nos dio miedo algo que dijo o hizo el espíritu. Por instinto dejamos de jugar sin despedirnos. Pero es un error que puede convertirse en uno muy grave, ya que dejas la posibilidad de que el espíritu se quede en la tabla o, peor aún, liberado. 3. Si dice ser un familiar tuyo, hazle preguntas. Muchas veces llegan a la tabla espíritus de personas que conociste y ya no están con nosotros. Pueden venir por diferentes razones, para dar avisos, porque no están descansando en paz o simplemente porque nos extrañan. Es importante tomar en cuenta todos los detalles, porque a veces los espíritus impostores pueden ser asertivos e inteligentes a la hora de fingir ser alguien más. Te corresponderá a ti determinar si realmente eso no es el espíritu que dice ser. 4. Nunca retes a un espíritu. Pedirle a un espíritu una señal o cualquier manifestación para poner un poco de emoción a la noche de una forma amable está bien, aunque pedir señales no es lo más recomendable. Pero si se le impone como un reto, de una manera incrédula o déspota, probablemente no les va a gustar su respuesta, y no me refiero precisamente a la respuesta que escribe en el tablero. 5. Nunca juegues a la Ouija en un cementerio. Al jugar la Ouija en un cementerio, puede haber cientos de almas interesadas en comunicarse con los jugadores. Tal vez la mayoría serán fantasmas inofensivos, pero también habrá los espíritus enojados por no estar vivos. Un lugar lleno de tumbas, en medio de la nada en la oscuridad de la noche, quizás no sea el mejor escenario para hablar con algún ente malo. 6. Llevar protección probablemente nunca lo vayas a necesitar, ya que jugar la Ouija de manera responsable resulta ser una experiencia divertida y diferente, pero nunca se sabe. 7. Nunca juegues solo. No todos los espíritus son malos, pero puede tocar la mala suerte que llegue uno de ellos. Aún así, aunque ellos tengan deseos por poseerte, no lo pueden hacer de buenas a primeras. No es fácil ser poseído, pero sí es posible. Llegados a este punto, es innegable que el afán de seguir vendiendo está por encima de la salud mental. Son muchos, demasiados los casos en los que, habitualmente adolescentes han terminado lastimados tras jugar con la Ouija. Como siempre, por supuesto, hay culpables y responsables en cada historia. Somos nosotros los responsables de las decisiones que tomamos, es verdad, pero ¿qué culpa puede tener un niño de 8 años que, inocente, empieza a preguntarle a una tabla si será feliz de grande? ¿Qué pasará si la respuesta es no? Sin duda es un gran misterio por responder, pero jamás lo haría desde la Ouija. Concluimos otro fascinante episodio de Misterios Eternos. Si te ha dejado con ganas de más, no te preocupes, pronto estaremos de regreso con un nuevo capítulo. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like y compartirlo con otros. Hasta el próximo misterio.